profe, de pronto la cogí ocupada. No sé si alguien, mientras la doctora María Claudia, no sé si se va a poder unir. Quisiera hacer algún comentario inicial, puede ser del tema de la presentación. Ah, perdón, fui yo. Ya tienen abierto el micrófono. Ya. Listo. Gracias, Pablo. No, Jairo, muchas gracias por tu presentación. Yo quería resaltar una de las cosas en las que insistió Jairo, que es que definitivamente la ecuación de movimiento es como la base para todo el entendimiento del sistema respiratorio. Nos permite ver, hacer una clasificación desde el punto de vista de en dónde tenemos la patología, si tenemos una patología a nivel de la bomba respiratoria, a nivel de las fuerzas elásticas, de las fuerzas resistivas, incluyendo de las fuerzas elásticas también la caja torácica, nos permite, como nos mostró Jairo, permite hacer la clasificación de los modos ventilatorios, porque como nos dijo Jairo, el modo ventilatorio es básicamente cuál es la interacción entre el ventilador y el paciente, qué porcentaje de acción tiene cada uno, y con base en esto vamos a ver la clasificación del modo ventilatorio, ya sea controlado, completamente asistido o asisto controlado, y también de alguna manera nos permite hacer todo el monitoreo, porque nos muestra definitivamente cómo vamos a ver la diferencia entre las presiones, por ejemplo, pico y meseta. Entonces veamos las fuerzas resistivas, las fuerzas elásticas. Entonces entender y cada vez meter uno siempre en la evaluación qué está pasando con la ecuación de movimiento, en dónde puedo tener mi patología, cuál va a ser mi estrategia, me va a permitir realmente entender más qué es lo que está pasando con el sistema respiratorio, y me va a permitir planear un poco mejor mi estrategia ventilatoria. Y el otro punto súper importante que también nos mostró Jairo es ver cómo las variables de fase, es decir, la variable disparo, la variable límite, la variable ciclado y la base, con base en esas 4 variables vamos a poder clasificar los modos clásicos que tenemos en todos los ventiladores, que podemos ver, por ejemplo, el asisto controlado, el SMB, etcétera, etcétera, porque en cada uno, pues vamos a poder decir, bueno, ¿quién empezó la respiración? ¿Quién sostiene la respiración? ¿Quién termina la respiración? Y hasta dónde llega. Pero también los nuevos modos, que son los completa asa cerrada, en donde cada vez el ventilador va tomando más retroalimentación de la mecánica ventilatoria del paciente, y con base en esto el ventilador va teniendo más autonomía para hacer la programación de los parámetros. También la vamos a poder meter en esta misma clasificación. Entonces no importa que sea un modo muy nuevo o muy antiguo, siempre vamos a tener que pasar por cada una de las respiraciones, quién la empezó, quién la sostuvo, quién la termina y hasta dónde llega. Y eso nos permite a nosotros como no confundirnos mucho con la nomenclatura, porque si tenemos en cuenta, cada uno tiene un ventilador de una marca diferente, y cada casa comercial le pone a su modo un nombre diferente. Y adicionalmente, si nosotros vemos que no tenemos en cuenta la interacción del paciente y el ventilador, sino solamente la nomenclatura que nos da el ventilador en un momento dado, entonces podemos de pronto clasificar el modo que está teniendo el paciente en un momento dado en forma inadecuada. Por dar un ejemplo, si un paciente lo acabamos de ventilar, lo acabamos de relajar, entonces si lo ponemos en volumen, en control o en dual, pues vamos a tener un modo completamente controlado, porque yéndonos a la parte izquierda de la ecuación de movimiento, va a ser solamente el ventilador el que hace las cosas y en cambio el paciente no. Pero apenas empiece a respirar, sin tener que cambiar nosotros el botoncito que nos diga ahora se llama asisto controlado, sino solamente con las respiraciones del paciente, ahora ya se llama asisto controlado. Lo mismo, por ejemplo, si tenemos el botoncito en una cosa que diga SIMB, pero le ponemos una frecuencia alta y el paciente deja de respirar, ya deja de llamarse asisto controlado, un modo de la clasificación de asisto controlado de SIMB, y queda completamente controlado.
Lo mismo nos pasa, por ejemplo, si llegamos a tener un modo espontáneo, como por ejemplo APRB o un B-level, y por alguna razón el paciente se queda dormido porque hace un ciclo de la sedación o porque por alguna razón que no sabemos cuál, alguien le puso un bolo de relajación. Entonces ahí queda como un paciente con presión control, con relación invertida o con relación normal si está en B-level o en APRB. Entonces, el que nosotros tengamos esos conceptos cada vez más claros y nos aproximemos más al ventilador, más al monitoreo gráfico, que era lo que nos mostraba Jairo. Bueno, si estoy en presión voy a tener onda cuadrada, de presión voy a tener onda de flujo decelerante, o si estoy en volumen voy a tener onda de flujo cuadrada y onda de presión acelerante. Entonces, o si tiene pausa o no, etcétera, dependiendo de lo que hayamos programado. Si nosotros nos acercamos cada vez más al ventilador, vemos las gráficas y vemos qué está pasando entre el paciente y el ventilador, podemos entender cada vez más qué es lo que está pasando y cómo podemos utilizar de manera más adecuada el ventilador. Y como nos decía Jairo, limitando mucho la lesión por el ventilador, que independiente de la forma más benigna, igual va a tener consecuencias. Entonces, en la medida en que podamos limitarlo, pues va a ser mucho mejor. Entonces, esta fase inicial de la ventilación mecánica se convierte en un punto fundamental para el entendimiento y para el manejo de una de las estrategias terapéuticas que tenemos en la unidad, que son, que pues definitivamente hicieron que el cuidado intensivo existiera y que tuviéramos áreas destinadas para el cuidado de estos pacientes. Entonces nosotros como intensivistas definitivamente nos tenemos que meter súper en el cuento. Es una estrategia paliativa terapéutica, pues porque no arregla nada, pero sí nos permite, nos da tiempo para arreglar las otras cosas, que en la medida en que lo conozcamos más y nos metamos más en el cuento, pues termina siendo algo muy importante. Y después de las revisiones que se van a hacer posteriormente, vemos cómo también es algo que el intensivista tiene que manejar muy bien para que lo integremos a todo el manejo, especialmente al manejo hemodinámico y todas las consecuencias que puede tener la ventilación mecánica en nuestra interacción corazón-pulmón. Entonces, nuevamente, Jairo, muchas gracias por tu revisión y no sé si hay más comentarios. Profe María Claudia, muchísimas gracias por esa apertura. Jaime. Sí, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, María Claudia. Felicitaciones, Jairo, por esa gran presentación. Creo que nos mostraste con muy buen hilo conductor y con conceptos de forma y de fondo muy interesantes los principios básicos de la ventilación mecánica. Y cuando yo me refiero a básico, no me refiero a lo más sencillo, sino a lo fundamental, lo que todos tenemos que conocer y manejar de manera interesante y como hemos discutido en varias reuniones aquí de fisiología, la ecuación de movimiento y las variables de fase son dos pilares fundamentales frente a la aproximación en la ventilación mecánica. Y yo los invito a que hagan ese ejercicio cada vez que ustedes programen cualquier modo de ventilación en su paciente, hagan el ejercicio de cómo lo clasificarían de acuerdo a esas variables de fase, cuál es el mecanismo de ciclado, el mecanismo de límite, para que intenten ubicarlo en uno o en algún grupo, ahora que tenemos lo que llamamos modos ventilatorios avanzados, porque realmente no son nuevos, sino son modos ventilatorios que tienen otras herramientas diferentes. El segundo mensaje que yo quería dejar plasmado para todos es que tengamos claridad meridiana, como se ha venido mencionando y como María Claudia también lo dijo, y es que el ventilador mecánico no cura absolutamente nada. Nos permite ganarle tiempo al tiempo, nos permite que el antibiótico haga efecto, nos permite lograr el balance negativo que se quiere, y con eso alcanzamos las metas terapéuticas. Y lo tercero es que recordemos que así como es necesario iniciarlo, también cuando ya no es necesario, también puede hacer daño. Y es importante finalizar ese ciclo de la ventilación mecánica cuando ya definitivamente consideremos que el problema está resuelto, y empecemos a involucrar un poco más todas esas herramientas de los modos de ASA cerrada que hoy en día, basados gran parte de ellos en algoritmos de inteligencia artificial, nos permiten hacer una ventilación mecánica
más protectora y cada vez con menos daño para el paciente. Esos eran mis comentarios iniciales. Nuevamente felicitar a Jairo por esa muy buena presentación. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. Lina. Hola, buenas tardes. Bueno, no es Lina, soy yo, Ledis. Buenas tardes. Algo que quería decir, pues que felicitar a Jairo, pues por su revisión, y ya pues el doctor Jaime Fernández y la doctora Guzmán, pues ya han dicho como lo grande de esta revisión. Quería era aportar solamente algo sobre los sistemas que están detrás de la inteligencia artificial de estos nuevos ventiladores y los nuevos modos que estamos viendo. Hay que tener mucho cuidado también porque en estos momentos las redes neuronales, con que es como la mayoría de las técnicas de aprendizaje automático, que es una rama de la inteligencia artificial, se están aplicando para, que son los algoritmos que están detrás de estos nuevos modos ventilatorios. Lo que ellos nos dicen, porque las redes neuronales son técnicas que aplican modelos de clasificación y que son basados en análisis supervisados, que eso significa que los algoritmos que hacen, yo sé cuál es la respuesta que me va a dar. Hasta ahora están diseñados así. O sea, si yo le meto una cantidad de variables y le digo frecuencia respiratoria, peso, talla, la cantidad de variables que yo quiera, yo le digo, con todas estas variables, por favor, dime si me va a fallar o no me va a fallar, o si la respuesta va a bajar o no va a bajar. O sea, supervisado, yo sé cuál va a ser la respuesta. Entonces, sí es cierto que aprenden, y que aprenden cada vez más con más datos que uno puede introducirle a los algoritmos, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la respuesta no es la que yo quiero o la que mi paciente particular, por unas condiciones y, como digo yo, escenarios clínicos particulares, es posible que esa respuesta no se ajuste a esa respuesta. Entonces, a pesar de que nos están ayudando ahorita con estas técnicas de inteligencia artificial, con lo que nosotros hacemos rutinariamente, porque nos están facilitando, es lo que nosotros hacemos rutinarios, de estar pendiente al ventilador y decir, ay, ya está despertando, bajémosle por favor y bajémosle más frecuencia, le está respirando más. Y entonces esos rutinarios, en lo que ahorita estos sistemas de inteligencia artificial, estas técnicas, nos ayudan muchísimo. Pero entonces, ojo, todavía no son tan inteligentes como uno quisiera para dejar abandonado al paciente, porque ellos ahorita están alimentados con algo básico que alguien le dijo, yo quiero que tú me digas con esto si va a hacer esto o va a hacer esto. Entonces, todavía, a pesar de que nos ayudan y nos quitan la rutina que teníamos a diario, pues hay que seguir observando curvas, hay que seguir observando pacientes, ajustando parámetros, aunque ahorita el lenguaje Fuji o el lenguaje lógico con que están alimentando estos algoritmos ya tienen otra manera de darnos una respuesta de lo que hace el paciente, y ya no es como la respuesta dicotómica de A o B va a ser el paciente, sino este paciente va a ser falla, medio fallita, o eso sí va un poquito más acorde a lo que uno ve en los pacientes. Entonces, pues esto va a mejorar, pero pues por el momento la recomendación que ya han dicho todos los profes, nos toca seguir obviamente ajustando los parámetros ventilatorios y estar pendiente todavía mucho del paciente. No más. Gracias. Leis, muchísimas gracias. Muy clara tu observación. No sé si alguien tiene alguna otra apreciación inicial. En el chat el profe Perdón también felicita a Jairo. Sí, Pablito, buenas tardes. Ahí lo oímos, profe. Bueno, primero pues agradecer a Jairo, porque realmente fue una exposición muy bien llevada, con buenas explicaciones. Agradecer a la audiencia, porque hoy siento que estamos muchos acompañando esta presentación, y de acuerdo con los comentarios que han hecho los demás profesores. Yo pues he vivido el desarrollo de estos aparatos desde, posiblemente solamente María Claudia y yo recordemos los Mark 7, y ver todo Iván, esto. no.
Mentiras. Yo le mostré alguna vez una foto de la doctora María Claudia, de un marcio. Ya me acordé que Mentira, sí puedes decir la verdad, tú tranquilo. Entonces, posiblemente para nosotros, los que ya llevamos muchos años acá, ha sido maravilloso ver todo el desarrollo de estas máquinas y cómo han venido brindando cada vez una mejor ventilación y mayor seguridad a los pacientes. Pero yo sí siento con tristeza que hemos empezado a dejar mucho de la responsabilidad del manejo a las máquinas. Y creo que finalmente, ojalá la inteligencia artificial sea lo suficientemente buena para que uno ya no tenga que enseñar ventilación, porque con tristeza lo digo, muchos de nosotros nos seguimos siendo ciegos, sordos y mudos a las recomendaciones que todos sabemos, y a pesar de que las máquinas incluso ya las no tan nuevas tienen ya recomendaciones. Venga, yo le sugiero que ponga el botoncito en este lado. Seguimos haciendo cosas que sostienen la vida, pero creo que mucho del daño que genera la ventilación mecánica es responsabilidad del médico. Las máquinas son diseñadas por ingenieros con asesoría de médicos, pero si nosotros no estamos encima ahí viendo cómo están actuando, eh, pues vamos a permitir que estas máquinas hagan daño. Entonces, todo esto que nos mostró hoy Jairo, creo que es ser importante, como lo señaló María Claudia, el pararse frente al niño, frente al ventilador, ver cómo están interactuando, pues es un ejercicio que debe hacerse rutinariamente, juiciosamente con todos los niños. Creo que Gladys no lo ha dicho, pero pero siento con tristeza que eso no es la rutina que hacemos todos. Hay veces que dejamos que el ventilador sea el que esté ahí actuando, que prácticamente el niño y la terapeuta sean los que decidan cuándo se va a progresar o a realizar eso. Entonces yo creo que eso es parte de nuestro ejercicio y yo los invito a que seamos mucho más responsables en el manejo ventilatorio, porque la sensación que yo tengo es que no lo hacemos tan bien como debiera ser, y los ingenieros ya se dieron cuenta de eso y por eso decidieron más bien avanzar hacia el paso de que sean las máquinas quienes tomen el control, pero no debería ser así. Yo creo que debemos ser juiciosos con el conocimiento de la fisiología, de las interacciones, para que esto lo hagamos cada vez mejor, ¿sí? Porque estas máquinas salvan vidas, pero también hacen daño. Y como siempre digo, tratar de adaptar la máquina al niño y no el niño al ventilador, que es una expresión que me genera, eh, me hierve la sangre cuando digo, no, es que el niño no está adaptado al ventilador. No, lo que tenemos que hacer es adaptar la máquina al niño. Entonces, gracias Jairo por la presentación, y invitarlos a todos a que hagamos esta terapia de una manera mucho más responsable de la que siento que hacemos. Ese era mi comentario. Gracias a todos los que nos están acompañando. Profe, perdón, muchas gracias. La doctora María Claudia levantó la mano otra vez. Sí, solamente estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Iván, y por todos esos argumentos que nos dio, pero adicionalmente un punto súper importante es la interacción corazón-pulmón. A veces tenemos como la sensación de que nosotros podemos aislar la parte alveolar de la parte capilar y del ventrículo derecho y del gasto cardíaco, etcétera. Entonces, a veces cuando realmente delegamos, como nos está diciendo Iván, la ventilación mecánica a terapia respiratoria sin que esto sea de ninguna manera algo que esté en contra de la profesión ni nada, ni todo lo contrario, pero si nosotros no estamos pendientes de lo que está pasando cuando subimos las presiones o cuando bajamos las presiones o cuando permitimos respiraciones espontáneas o cuando no las permitimos, qué pasa con la poscarga, qué pasa con todo el gasto, qué pasa con la reproducción en el ventrículo derecho, entonces empezamos a tomar de pronto conductas
que no son las más adecuadas en la medida en que no hemos visto que, como nos decía Iván ahorita, el ventilador es el que puede estar causando todo este desastre que nos está pasando y no realmente lo que está pasando con la patología en un momento dado. Entonces, me adhiero completamente a la sugerencia de Iván y es metámonos más en la ventilación porque es un tema súper importante, es como decía lo que definió el cuidado intensivo, pero no podemos delegar una terapia tan importante. Profe, muchas gracias. ¿Alguna otra sugerencia, opinión? Ha sido muy interesante oírlos, como definitivamente este es el tema más importante probablemente inicial de la ventilación mecánica. Sin saber esto probablemente uno no puede avanzar en el uso y hacerlo de forma adecuada. Como los carros, hay que primero aprender lo básico para después aprender las cosas más sofisticadas. Entonces, los que están en el camino de aprender esto, traten de poder manejar esta parte inicial de la clasificación al derecho y al revés y que ningún ventilador de ninguna marca los atropelle. Si les parece bien, entonces vamos a pasar a la fase del taller. En el taller básicamente hicimos algunas preguntas para que se buscaran temas adicionales. Algunos Jairo pues ya les dio un abrebocas. Uno que es muy interesante y que siempre le preguntan a uno cuando vive en altura es si definitivamente los ventiladores mecánicos funcionan diferente en la altitud, si hay algo que hay que tener en claro o eso es igual o cómo funcionan. Pues para poder contestar esa pregunta hay que algún día haberla estudiado. Entonces no sé qué encontraron del tema. Listo. Buenas tardes. Diana Escobar, residente de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. ¿Se escucha bien, profe? Sí, Anita, perfecto. Bueno. Entonces, bueno, para contestar esta pregunta, primero debemos repasar dos leyes de la física. Entonces, una es la ley de los gases de Boyle. Entonces, recordar que cuando tenemos un gas a temperatura constante, como es en el cuerpo, el volumen del gas va a ser inversamente proporcional a la presión. Entonces cuando tenemos disminuciones de las presiones barométricas con la altura, tenemos que los gases se expanden. Entonces, por ejemplo, bueno, esto ya es como un ejemplo de vuelos en avión, los gases, digamos, de dispositivos médicos como son manguitos de tubos endotraqueales, por ejemplo, estos gases pueden expandirse hasta un 35% con respecto al nivel del mar. Entonces, esa es una de las leyes. Y la otra es la ley de Henry. Entonces, recordar que la cantidad de gas en una solución varía directamente con la presión parcial que ejerce el gas sobre la solución. Entonces, si la presión del gas sobre la solución disminuye, el gas va a escapar de la solución. Esa es la explicación de por qué se liberan burbujas cuando uno destapa una gaseosa o en una bebida carbonatada, o también porque salen las burbujas de nitrógeno de las soluciones de los tejidos corporales y vemos la enfermedad por descompresión inducida por la altitud. Estos cambios en la fisiología generalmente no son considerados en el diseño de todos los dispositivos y en las pruebas pues, que les hacen a los ventiladores. Entonces, pues las personas o los que vivimos en altitud tenemos que estar conscientes como del tipo de ventilador que usamos y de los modos de seguridad que tiene. Entonces, la mayoría de los ventiladores que tenemos pues en cuidado intensivo se diseñan y se hacen todas sus pruebas es a nivel del mar. Yo busqué estudios al respecto, no hay tantos estudios que comparen pues sobre todo la precisión en la entrega del volumen corriente de los diferentes ventiladores que tenemos a disponibilidad a diferentes altitudes. Entonces, de lo que encontré son estudios que se hacen de evacuación aeromédica. Encontré un estudio que publicaron ahorita en 2021 y lo que hicieron fue evaluar dos tipos de ventiladores a diferente altitud. Entonces, como hablábamos de estas leyes, entonces en general cualquier dispositivo que dependa del uso de la presión, del flujo del movimiento de aire, va a verse afectado por los cambios de la presión bariométrica que vemos con la altitud. Entonces,
hay dispositivos que tienen unos sistemas de compensación a estos cambios de presión barométrica, pero hay unos que no, los que no lo tienen, pues tienen ese potencial de causarle daño al paciente. Entonces, en este estudio evaluaron dos ventiladores, un Evita XL de Drager y un Puritan 840. Entonces, pues hicieron como el tema de calibración de los dos ventiladores. Ese estudio lo hicieron en cámaras de altitud y compararon nivel del mar, altitud de 8.000 pies, que es 2.430 metros sobre el nivel del mar, y 16.000 pies, que es 4.870. Entonces, las presiones barométricas correspondían a 760 al nivel del mar, 565 y 412 respectivamente. Conectaban los ventiladores a un pulmón de prueba de 2 cámaras con un circuito de 2 ramas y evaluaban diferentes configuraciones del ventilador. Usaban volúmenes de 250, 500, 750, usaban diferentes niveles de PIB de 0 y 20 y usaban distintos modos, usaban volumen control, presión control y PRBC. Y dos puntos diferentes de distensibilidad. Ajustaron los parámetros para que se administrara más o menos el mismo volumen y iniciaban pues el modo de prueba y esperaban 1 minuto de estabilización y recopilaban esos datos que se registraron en el minuto completo. Entonces compararon como el estándar de calidad que usan en Estados Unidos es de acuerdo a la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales. Ellos definen que una diferencia clínicamente significativa para un volumen corriente administrado es que sea superior del 10%, superior o inferior a lo que uno estableció. Que encontraron con el Puritan, que en el modo volumen control, entonces 75% de los volúmenes corrientes fueron inferiores al estándar establecido a nivel nacional para ellos en ambas altitudes y a nivel del mar. Pero ninguno de los ajustes afectó negativamente, ninguno de los ajustes en presión control en PRBC se vio afectado por la altitud. No encontraron ninguna diferencia al cambiar el nivel de PEP o las fracciones inspiradas de oxígeno o las distensibilidades que usaban 80 versus 20 mililitros por centímetro cuadrado. Pero con el Evita encontraron, al analizar los 3 modos de ventilación, encontraron que sí hubo un efecto muy importante en la precisión de la entrega de volumen corriente que variaba a medida que aumentaba la altitud. Entonces encontraron que el 67% del volumen corriente en todas las configuraciones se veía alterado y el 50% de esos volúmenes corriente en altitud fueron más del 10% de lo programado, especialmente en los modos en volumen control y en PRBC. Entonces, en conclusión, ellos nos dicen es que el Puritan tiene esa capacidad para compensar esos cambios de presión barométrica, mientras que el Evita no lo hace, y especialmente a medida que aumentaba la altitud. Ellos explican como el funcionamiento de los dos ventiladores, y es que el Puritan utiliza unas válvulas que están todo el tiempo sensando la presión barométrica, o sea, todo el tiempo registran y hacen los ajustes para poder abrir o cerrar las válvulas para compensar el gas y pasar el volumen corriente preciso, dado que pues a medida que el ambiente sea hipovárico, disminuye la viscosidad del gas. En cambio, con el Drager, estas válvulas se abren solamente cada 3 minutos como para calibrar las desviaciones que puedan haber, y no, dentro del algoritmo de este Drager en específico, no hay una forma de regular adecuadamente, el flujo. Entonces, independientemente de la detección del cambio de la presión barométrica, no disminuye el flujo entregado y terminan entregando volúmenes corrientes más altos de lo programado. Eso fue el estudio que encontré así como más completo. También encontré otros de ventiladores portátiles, pero pues me pareció como el más significativo.
Diana, muchas gracias. Muy interesante tu investigación. No sé si alguien tiene otra idea o ha leído algo diferente a lo que menciona Diana. Marco. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Sierra, residente de cuidado intensivo de La Sabana. Pues yo encontré otro estudio, pues es muy similar realmente como a los resultados que dijo pues la doctora Diana ahorita. El nombre era ventilación mecánica en neonatos con síndrome de estrés respiratorio en alta altitud. Fue un estudio retrospectivo, fue realizado en el Tíbet. El objetivo del estudio, bueno, se realizó en el 2019. El objetivo del estudio era explorar las características de los parámetros de la ventilación mecánica y la presión parcial pues, arterial de oxígeno en pacientes que tenían el síndrome de dificultad respiratoria neonatal en altura. Se reunieron datos desde el año del 2017 hasta el 2018. Dice que reclutaron 33 recién nacidos con SR grave que estaban sometidos pues, a ventilación mecánica en el Tíbet a una altura de 4.580 metros sobre el nivel del mar. Y tuvieron un grupo control que estuvo conformado por 66 pacientes con la misma patología, pero un hospital que se encontraba a 51 metros sobre el nivel del mar. Después, obviamente, de hacer pues, las diferentes análisis estadísticos y comparación de los diferentes grupos, ellos encuentran que en cuanto a los parámetros iniciales del ventilador, la presión inspiratoria máxima, la presión inspiratoria final positiva, es decir, el PVP, y la fracción de oxígeno inspirado en el grupo de gran altura fueron significativamente mucho más altas que los del grupo que se encontraba casi al nivel del mar. De igual manera, encontraron que los mismos parámetros también, pues obviamente en el grupo de supervivientes del grupo de gran altura también fueron significativamente mucho más altos. Entonces yo lo que finalmente pues la conclusión que ellos hacen es que no es recomendable aplicar parámetros de ventilación mecánica utilizados en un área sin que sea pues a nivel del mar como guía para el tratamiento de recién nacidos con SDR en áreas de gran altura. Entonces lo que ellos finalmente tratan es como de hacer esa diferencia en cuanto a la altura y cómo se afecta la parte de los parámetros de la ventilación. Y hay otro estudio que si bien pues me parece que no, eso obviamente es un estudio bastante interesante, se llama ventilación mecánica en ambiente hipovárico, pero es en perritos, un estudio realizado en el año del 2003, que si bien me parece pues que responde un poco a la pregunta, y es muy concordante a lo que mencionaba también la doctora Diana en el estudio pues que ya había mencionado. Dice que ellos encuentran finalmente un aumento en el volumen corriente suministrado por el ventilador mecánico, obviamente era un ventilador mecánico de transporte, en todos los animalitos a los cuales pues se exponían a cámaras hipováricas que hacía pues obviamente la vez de el equiparable pues a gran altitud. Muchas gracias. Marco, muchísimas gracias. Gina. Buenas tardes, Gina Villa, presidente de Cuidado Intensivo de la Universidad Nacional. Pues sí, encontré algo muy similar contestando la respuesta. Un estudio, como por mencionar, realizado en 1993, evaluó un ventilador de transporte y utilizó pulmones de prueba de dos maneras, simulando un pulmón sano y simulando un pulmón con alteración de la distensibilidad, como pues lo que encontramos en el SRA. Y como resultados muy similares a lo que hemos hablado, encontraron que el volumen tidal y el volumen minuto se aumentan en una proporción. Cuando aumenta de una altura de 2.000 a 4.900 metros de altura, el incremento fue casi del 106% en cuanto al volumen.
Y otro de los hallazgos fue que la frecuencia respiratoria tiene también una relación inversa con la altura. O sea, entre mayor era la altura, más disminuía la frecuencia respiratoria. Y en este estudio también evaluaron los cambios en la presión pico, que realmente fueron muy bajos, un poco representativos, y no hubo ninguna modificación en cuanto a la FiO2. Y en otro estudio que también encontré de evaluar diferentes tipos de ventiladores y la compensación que hacían por altura, evaluaron 3, que fue el IMPACT 731, Hamilton T1 y Care Fusion Level, tanto en pacientes adultos y pediátricos. De ellos midieron tanto presión como de la vía aérea, cambios en volumen y cambios de flujo a diferentes alturas, concluyendo que el primero, que era el IMPACT 731, pues hacía una compensación necesaria como para que no haya cambios en el volumen programado en cuanto a los adultos, pero que al pasar ya a evaluar el comportamiento en los niños, esto tendía a tender una sobrecompensación, por tanto los volúmenes que entregaban en pacientes pediátricos eran menores a los que se realizaba en adultos. Gina, mil gracias. Ricardo, ¿ya contaron lo que ibas a contar o...? Hola, buenas tardes. Sí, sí, señor. De hecho, ese era el estudio que iba a comentar. Vale. Perfecto. El de Blakeman del 2014. Perfecto. Profe María Claudia. No, es que quisiera hacer un comentario de los estudios que se han mencionado, especialmente el que tiene que ver con los niños del Tíbet. Entonces, ahí lo que tenemos que diferenciar es una cosa, son los parámetros ventilatorios que le estamos dando al paciente, que si necesita o no necesita, y ahí le queda a uno la duda con el estudio si en realidad el problema fue los objetivos, como nos mencionaba Jairo en la charla. Es muy importante tener los objetivos, porque si uno piensa, estamos a una altura de 4.000 algo metros, 4.500 o por el estilo, la presión alveolar de oxígeno en un paciente con a una altura de 4.000 metros, pues va a ser muy baja, la normal. Si nosotros estamos aquí a 2.600 y nuestra presión alveolar de oxígeno es la presión arterial de oxígeno que manejamos sin ningún problema va a ser alrededor de 67. Entonces, a ese nivel es probable que esté alrededor de, no sé, no he hecho los cálculos, pero alrededor de 50 o algo por el estilo. Entonces, si yo pretendo que este niño vaya a saturar como si estuviera a nivel del mar, donde vamos a manejar una presión arterial de oxígeno de alrededor de 90 o algo por el estilo, pues entonces le voy a tener que poner presiones mucho más altas. Pero entonces ahí es donde estaría teniendo que cambiar mi objetivo a la altura. Pero el aparato como tal, probablemente sí necesitamos mirar qué puede llegar a pasar o lo que sea, pero los ventiladores actualmente vienen calibrados a las diferentes, o se puede hacer la calibración, como nos mostraban en el otro estudio que se mencionó, se hace la calibración con frecuencia a la variación paramétrica que sensa la máquina. O que es programada por el ingeniero o la casa de donde se produce el ventilador en el momento en que se va a estacionar un ventilador en un sitio. Entonces, sí tenemos que diferenciar un poquito cuando es un estudio clínico, como por ejemplo este, que sí le llama a uno la atención, pues que no se mencione o no se haya mencionado en el resumen, realmente a qué se aspiraba, porque seguramente las presiones van a ser más altas. Y del último estudio también me llama la atención que digan que el volumen corriente se llevó hasta el 106% sin cambios de la presión pico, ¿no? Eso no tendría razón de ser en la medida que son dos variables que son, si yo estoy ventilando por volumen, la presión va a ser deducida, o si estoy haciéndolo por presión al revés. Entonces, teóricamente, si yo subo el volumen en 100%, tendría que cambiar la presión pico. Entonces, ahí también le queda a uno la duda de exactamente qué es lo que se está midiendo, porque un ventilador que a una altura donde se ponga ofrezca el 106% del volumen corriente programado, sería, por decir cualquier cosa, estamos en el
doble del volumen programado. Entonces yo creo que estos estudios y todo, cada vez que miremos la literatura, toca mirarlo también con una parte bien crítica y de ver, bueno, finalmente qué es lo que está midiendo, qué es lo que está tratando de decirme, porque realmente se pueden estar refiriendo a cosas un poquito diferentes o tratar de entender de acuerdo a lo que trae el artículo específicamente qué es lo que midieron y qué es lo que cambia. Y si a uno no le cuadra, pues de pronto mirar en la metodología o algo así. Pero sí me llama mucho la atención el estudio del Tíbet, que me parece que es algo que para nosotros aquí en Bogotá debe ser un punto muy importante de mirar, porque cuando se mira como objetivo, por ejemplo, nada más la clasificación de la PAPI es algo que ya hemos hablado en otras oportunidades, de leve, moderado y severo con 100, 200 y 300 para SRA, leve, moderado y severo. Ahí también tenemos dificultades en la medida en que estamos clasificando como si tuviéramos la PO2 arterial a nivel del mar y no a una altura de 2.600 metros. Entonces, ese es un punto que hemos estado tratando de terminar un trabajo y que desafortunadamente no lo hemos terminado, pero que es un punto importante porque eso nos hace que clasifiquemos la severidad del trastorno de oxigenación de una manera en que puede ser sobrediagnosticado, empeorado, digamos. Profe María Claudia, mil gracias. El doctor Perdomo aprovecha también para comentarles o para recordarles el efecto que tiene, por ejemplo, cambiar el tipo del gas, como es el caso del helio, sobre las calibraciones de los equipos y cómo hay muchos equipos que no tienen calibración específica para flujómetros de helio y hay otros que sí. Entonces, tener mucho cuidado también con esas mediciones. En principio, lo que podemos resumir un poco es que es verdad que la altitud cambia un poco los parámetros de los ventiladores, pero los ventiladores se inventaron para poder hacer ajustes a esos cambios y básicamente lo que hacen es que se calibran. Entonces, realmente donde pudiera haber problemas y que simplemente hay que vigilar un poco clínicamente al paciente es cuando les toque hacer transporte, porque ahí sí va a haber cambios bruscos de altitud en un mismo ventilador en un momento muy preciso. Si el ventilador no tiene sistemas de autoajuste rápido, podría haber algún problema, pero en principio, como la doctora María Claudia explicó, pues es raro que sea tan marcado como describieron en el último estudio. Son generalmente algunos ajustes de calibración. Entonces, en principio, lo que es estar muy pendientes y entender que la altitud y que la presión barométrica es un factor importante. Y el otro punto que es muy interesante, aunque no hacía parte de la pregunta, es que en principio hay que tener cuidado que una cosa es qué le pasa al ventilador y otra cosa es qué le pasa a los pacientes. Y una de las grandes preguntas que tenemos es cómo deberíamos manejar los pacientes en altura. Pero esa pregunta creo que la dejaremos para más adelante cuando estemos ya hablando de los impactos de la ventilación en las diferentes patologías. Marco, ¿levantaste la mano? Hola, sí, doctor Marco Sierra, de la Universidad de La Sabana, cuidado intensivo. Resumiendo un poquito como la inquietud que planteaba pues la profe, es que curiosamente ellos hacen como la similitud obviamente de los grupos, un estudio casos y controles, y ellos dicen que no encuentran una diferencia significativa entre los dos grupos. Ellos hacen la comparación en cuanto a la edad gestacional, en cuanto al peso, en cuanto al género y en cuanto a la presión parcial de oxígeno, y ellos lo que hacen es que la miden a los 30, a los 60, a las 6 y a las 12 horas, y en ninguna de ellas se encuentra una diferencia pues, inicialmente significativa, o sea que pues como sería como tratar de responderse en cuanto a la homogeneidad de los grupos y que sí se tuvo en cuenta para el estudio. Gracias. Muchas gracias, Marco, por la aclaración. Bueno, ese era un tema que era importante, sobre todo para hablarlo desde el punto de vista de cómo funcionan los aparatos y entender que sí se necesitan calibraciones atmosféricas.
Las siguientes preguntas o las siguientes dos preguntas están ligadas sobre todo dentro de las clasificaciones de estos modos ventilatorios. Ha habido algunos que presentan más controversia que otros y hay algunos que presentan gente que les gusta, gente que no les gusta. Entonces, en principio, uno debe tener una, digamos, información clara de cuáles pueden ser las ventajas y desventajas de los distintos modos, de tal manera que uno pueda saber cuál es su momento de uso más apropiado. Entonces, en principio, uno de ellos que hay una gran discusión es cuáles son las posibles ventajas y desventajas de los modos sincronizados IMB. Andrea. Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Rodríguez. Pues yo hice como la revisión de la literatura para encontrar pues, las ventajas y desventajas del modo SIMB. Encontré pues algunas ventajas sobre el sistema cardiovascular, teniendo en cuenta pues que la presión positiva aumenta la presión pues intratorácica, reduciendo pues como tal el retorno venoso y resultando pues como en una disminución de la precardia y una caída en el gasto cardíaco. Entonces, muchos de los que apoyan el uso del MOI SIMB, entonces consideran pues que al reemplazar estas respiraciones obligatorias con respiraciones espontáneas, estas contrarrestarían pues todas estas complicaciones pues de la presión positiva y simplemente por reducción en la presión intratorácica pues estaría mejorando el rendimiento circulatorio. Hay pues estudios experimentales y clínicos en donde se ha encontrado pues que la reducción de esa presión intratorácica, como les decía, va a mejorar ese retorno venoso, el gasto cardíaco y aumentar el suministro de oxígeno. Con ese IMB, esta mejora de resultados no solo pues se da al disminuir las ventilaciones con presión positiva, sino que se mantiene como el mecanismo de bomba intratorácico por el cual la presión negativa generará durante la inspiración pues la mejora del retorno venoso independiente pues del PEP que se haya programado. Otra de las ventajas pues que encontré en estos estudios es que muchos de ellos respaldaban pues que con este modo ventilatorio se evitaba un poco la alcalosis respiratoria aguda al permitir pues que los pacientes logren una ventilación alveolar normal o a través de un control ventilatorio pues intacto. Digamos que ya en las revisiones que hago como más recientes, encuentro sobre todo un poco más de desventajas sobre este modo. Encontré un estudio que es como de los años 90 de un doctor IMSAT, que es un estudio de un grupo muy pequeño, son apenas 5 pacientes, en los que ellos evalúan como el trabajo que se imprime sobre los músculos respiratorios, teniendo en cuenta pues que lo que uno desea con este modo ventilatorio es tratar de disminuir pues como el trabajo pues que se tiene que ejercer sobre estos músculos cuando se están dando ventilaciones que están programadas. Entonces ellos estudiaron 5 pacientes que están bajo soporte en modo SIMB, eran pacientes adultos que tenían exacerbación pues de EPOC y ellos evaluaron la asistencia de la máquina definida como el porcentaje de ventilación administrada totalmente por el ventilador. Entonces los dividen en un grupo que da valor alto cuando tiene un soporte mayor del 60%, un grupo medio que da un soporte del 20 al 50% y un valor pues bajo que tiene un soporte menor. Y lo que hacen es registrar la presión esofágica en esos pacientes, el flujo de aire y hacen electromiografía de los músculos diafragmático y esternocleidomastoideo en cada nivel de asistencia de la máquina y calculan pues las respiraciones que son asistidas y las respiraciones que son espontáneas y la duración de la activación eléctrica pues que se está censando por esas electromiografías integradas para hablar pues el trabajo que están sufriendo esa musculatura. Encontrando entonces que la duración de la activación eléctrica y la electromiografía integrada del diafragma y el esternocleidomastoideo fueron similares tanto en respiraciones espontáneas y asistidas. Entonces, pues ellos concluyen que con el MOVI SIMB, pues el trabajo respiratorio fue determinado por el trabajo de las respiraciones espontáneas y que las respiraciones obligatorias, a las que programaron, no aliviaron el trabajo efectivamente de los músculos respiratorios en pacientes críticamente enfermos que estaban en fracaso respiratorio. Entonces,
pues ellos consideran que el control neurológico de los músculos respiratorios y por tanto pues el trabajo muscular respiratorio no fue adaptable sobre una base de respiración por respiración, como se supone que ocurre con los que creen o pues que son partidarios a usar este modo ventilatorio. Sin embargo, sí encontraron algo, y es que cuando al SIMB se le adicionaba presión soporte, sí generaba una notable disminución de ese trabajo respiratorio en esos pacientes, que fue un hallazgo también muy importante en ese estudio. Hay otro estudio realizado por el Dr. Robinson, que es un estudio que hizo para estudiar asincronías en pacientes que eran sometidos al modo ventilatorio SIMB presión soporte, y a ellos les llamó mucho la atención que pues un gran porcentaje de pacientes que estaban ventilados con este modo presentaban asincronías. Y encontraron pues que de las principales causas de asincronía fue la asincronía de ciclo largo. La explicación pues, para que se presentara o que ellos discuten es que haya alguna característica del modo que promueva pues como tal este tipo de asincronías, o que tal vez pues los proveedores tienden a preferir el modo ISMB en sujetos que se ven asincrónicos, o que algunos pacientes pueden, digamos, tienden a preferir este modo ISMB en los pacientes, entonces, para aumentar, digamos, los volúmenes corrientes, entonces que actúa como un mecanismo para evitar atelectasias, entonces el paciente en las siguientes respiraciones toma más volúmenes, y esto, digamos, que puede generar esa asincronía que ellos encuentran. De todas maneras, ellos concluyen que no hay claridad definitivamente por qué se presentan más asincronías en este modo ventilatorio, pero no encontraron pues definitivamente pues que hubiera resultados adversos pues graves con el uso de este modo, como aumento en la mortalidad pues dentro del estudio. El otro estudio que encontré fue un estudio que realizaron también en adultos, en donde comparaban el SIMB con presión soporte más un modo asistido controlado. Era un estudio observacional retrospectivo, y ellos lo que analizaron fueron como los resultados clínicos de estos pacientes. Hicieron una revisión de 3 años consecutivos y evaluaron pues mortalidad, la duración de la ventilación, la duración de la estancia hospitalaria y la necesidad de traqueostomía. Y los dividieron pues obviamente en 2 grupos, en el que estaba pues en modo asistido controlado y en SIMB más presión soporte, pero cuando se realiza el análisis estadístico no encuentran pues como diferencias significativas en la duración de la estancia hospitalaria, ni en la duración de la ventilación mecánica, ni en extubaciones fallidas, ni en necesidad de traqueostomía. Entonces, pues la conclusión de ellos es que ambos pues, modos ventilatorios muestran pues, resultados estadísticos similares en los resultados pues, médicos que ellos analizaron. Y en otro estudio que realizaron en neonatos para hacer, es un estudio que se realizó para evaluar destete ventilatorio en pacientes prematuros. En ese estudio, perdón, en ese estudio dividieron o evaluaron pacientes que estaban ventilados en SIMB y pacientes versus unos pacientes que estaban ventilados en presión soporte con un volumen garantizado. Y eran pacientes 60 bebés que eran menores de 36 semanas de gestación, eran con pesos pues, menores de 1.500 gramos. Y pues todos entraban a ISMB cuando entraban al estudio, y luego cuando iban a hacerse el destete ventilatorio, un grupo se pasaba a SIMB y el otro se pasaba a presión soporte con el volumen garantizado. La patología que estaban manejando en esos niños era síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, membrana pues hialina, y se les había administrado surfactante pues en su estadio inicial del proceso ventilatorio. Y ellos encontraron como hallazgos pues que la presión pico máxima sí fue mayor en el grupo de SIMB con una P pues significativa, aunque en el grupo de volumen de presión soporte con volumen garantizado
ellos encontraron una presión media también un poco más alta, también con una P significativa. Finalmente, ellos concluyen pues de este estudio que la ventilación con presión soporte más volumen garantizado puede ser pues un modo seguro y factible durante la fase de destete pues de estos lactantes de bajo peso al nacer, que están pues con soporte con ventilación mecánica cuando están manejados para síndrome de dificultad respiratoria. Adicionalmente, porque encontraron menos resultados adversos en cuanto a complicaciones de su prematurez, como necesidad de reintubación, que no hubiera cierre del conducto arterioso, hemorragias intraventriculares, retinopatía y displasia broncopulmonar y neumotórax. Entonces, por eso recomendaron este modo ventilatorio más que el SIMB. Listos, eso fue como lo que encontré reciente. Andrea, mil gracias. ¿Alguien revisó algo más o tiene alguna opinión? Puede ser de la experiencia también. Ahí, Pablo, de pronto, si no hay otras opiniones al respecto, de pronto sí nos toca tener en cuenta que en la medida en que se vea bien el funcionamiento del modo, en este caso del SIMB, pues acordarnos que se puede por presión, por volumen o dual. Y, por ejemplo, en este estudio que se acaba de mencionar, si tenemos en cuenta la programación también, como decíamos al comienzo, si se pone una frecuencia respiratoria en ese IMB altica, entonces va a quedar más hacia un modo controlado, asisto controlado, y el periodo de respiraciones espontáneas es muy baja. Pero en cambio, si se pone una frecuencia baja, el periodo de respiraciones espontáneas, y si se pone presión de soporte, pues va a quedar muy similar al otro modo que estaba, con el que se está comparando, que es con el volumen soporte. Entonces, ahí también tenemos que mirar, y eso es como la ventaja que tiene también la ventilación y los modos ventilatorios que nos ofrece, que son muy versátiles. Entonces, dependiendo de cada paciente, de lo que de los objetivos que estemos buscando, si por ejemplo es un paciente con una enfermedad neuromuscular o lo que sea que queramos nosotros, o un paciente que está muy desacondicionado, un paciente que está saliendo un Guillain-Barré y que nosotros queremos que haga parte de su terapia respiratoria con la ventilación mecánica, el SIMB puede ser un modo supremamente útil, porque podemos manipular la frecuencia, podemos manipular la sensibilidad, podemos garantizarle, podemos después por la noche dejarle una frecuencia más alta, todo depende de cómo se vaya comportando, pero la máquina nos ofrece muchas posibilidades para hacer todos estos cambios. Entonces, el SIMB tuvo pues su época de desgracia total cuando se asoció a un destete más prolongado, y era también por la forma en que se hacía el destete, porque se hacían cambios muy lentos, se tomaban gases otra vez. Entonces, por eso en muchas partes, de hecho, prácticamente se dejó de usar del todo, pero sigue teniendo mucha utilidad en la medida en que uno puede usarlo con un objetivo muy específico, y puede terminar siendo una estrategia para sacar al paciente con una como de rehabilitación. Entonces, de pronto no es tanto en sí el modo como tal, como nos dejó Jairo en los mensajes para llevar a la casa, sino la forma en que podemos usar cada uno de estos modos, teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas que en un momento dado ofrece, para agarrar nosotros las ventajas y minimizar las desventajas, lo que nos va a permitir escoger para cada paciente en cada momento cuál va a ser el modo ventilatorio que en un momento dado lo favorezca más. Un solo modo no ha demostrado de ninguna manera, igual que pasó con el SOAR, que mejore o no empeore la mortalidad, sino los principios del modo ventilatorio hacia una estrategia que sea protectora y que
protectora tanto para el pulmón como para la hemodinamia, y al ser la hemodinamia, pues todos los órganos van de la mano. Entonces, de pronto ahí es importante que tengamos en cuenta eso, y sobre todo cuando vemos estas comparaciones de los estudios en que comparan un modo con el otro, es muy difícil tener en cuenta eso porque no sabemos qué tipo de CM usaron, hasta dónde subió, qué tanto volumen tenían, si estaban por una presión, bueno, si fue protector, si no fue protector, si le dejamos hacer respiraciones espontáneas o no. Y la ventaja que ponían, siento yo, del último estudio en estos niños que mejoraron con el volumen soporte, es que sí seguramente se entrenaron un poquito mejor, tenían respiraciones espontáneas que favorece el ventrículo derecho, y adicionalmente permanece la actividad muscular mucho más tiempo. Entonces, parecería que esa fue la razón por la que se beneficiaron más, y de pronto si tenían frecuencias de SIM más altas, pues eso no se permitió que tuvieran tantas respiraciones espontáneas, sino eran más respiraciones mandatorias. Profe, gracias. Jaime. Sí, Pablito, gracias. Mi comentario va en la misma línea de lo que está mencionando María Claudia, y es que el ESMB lamentablemente algunos entre comillas lo han satanizado en el sentido de lo que escribía Tobin en su edición de hace un poco más de 8 años, de estudios de la década del 90, como el que se mencionó, con un diseño metodológico bastante cuestionable y con un tamaño muestral también bastante pequeño. Entonces, normalmente yo siempre les hago el paralelo pues a los residentes y a los fellows, que si yo desde Bogotá a Chía puedo ir en un Renault 4 o puedo ir en un avión, y que llegue o no seguro al otro lado depende no tanto de ese medio de transporte, sino de qué tanto lo conozco y cómo puedo yo de forma adecuada manejarlo. Lo mismo pasa con los modos de ventilación mecánica, tanto los clásicos como los avanzados. Lo importante es que lo conozcamos, que entendamos que la situación del paciente a las 9 de la mañana no es igual que a las 10 de la noche, que entendamos que podemos ir titulando los diferentes apoyos que tenemos, y que lamentablemente esa mala imagen que se le quiso dar al SMB viene extrapolado de un libro texto con referencias antiguas, basado en algunos estudios de adultos y algunos estudios de recién nacidos. Yo siempre los molesto y les digo, miren, muéstrenme un solo estudio que en pediatría haya demostrado que el SMB es peor en niños frente a otro modo ventilatorio para desconexión de la ventilación mecánica o un proceso de desconexión. Entonces yo sí creo que en ese sentido tenemos que ser muy objetivos y racionales. Hay un ensayo clínico, de hecho, con recién nacidos y algunos lactantes pequeños, en donde lo que sí nos enseña es que el SMB solo es mejor no utilizarlo, sino siempre adicionarle algo de presión de soporte, fundamentalmente porque nos reduce entre un 20 y un 25% el trabajo respiratorio. Entonces, lo importante, como dice la Sociedad Americana de Toras, es que más allá de la modalidad de desconexión de ventilación mecánica, es que la conozcamos, que estemos familiarizados y que definitivamente la sepamos utilizar en cada paciente. Y lo menciono porque en la última edición también del libro de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, el PFCCS, en su edición 2021, se recomienda el SMB más presión de soporte como una de las estrategias más utilizadas y que posiblemente podemos enseñar para desconexión de la ventilación mecánica. Entonces sí creo que yo creo que esta pregunta del taller es antigua y ya vale la pena como actualizarla, y yo le pondría que en lugar de hablar de ventajas o desventajas del SMB, les pondría como ventajas o desventajas de los modos controlados versus modos asistidos o asistidos controlados, para posiblemente hacer una pregunta un poquito más amplia que abarque otros modos de ventilación mecánica. Entonces, en ese orden de ideas y en la línea que también está mencionando María Claudia, lo importante es que conozcamos cada modo ventilatorio, sus ventajas, sus desventajas, y la condición sine qua non para cualquiera de ellos usarlo de forma exitosa es que tengamos un checklist de que tenemos un tubo orotraqueal permeable, de que el paciente tiene un plano de sedación conducido pues adecuado, y de que tenemos otras variables propias de la terapia intensiva
que nos van a permitir hacer o no esa desconexión. El trabajo que había publicado el grupo de Guillermo hace unos años, que se demoraba un poco más la desconexión de ventilación mecánica, es un excelente trabajo, pero hecho en adultos, muchos de ellos con EPOC y con otras condiciones que no siempre son extrapolables a pediatría. Y en ventilación mecánica nos hemos dado cuenta cada vez más y aprendemos cada vez más que cada grupo etario tiene sus características particulares que exigen que tengamos nuestros propios estudios, tanto los neonatos como los adultos, y muchas de las estrategias de unos u otros, así como de pediatría, no siempre son extrapolables o intercambiables. Entonces, el mensaje grande es que es una alternativa más, que si la va a utilizar esté familiarizado como está familiarizado de pronto con Duvopap, con ASB, con cualquier otro, y que entendamos que lo importante son ciertas condiciones del paciente para que la meta la cumplamos. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, pues en principio, como comentaron en general, pues no, realmente el SM es otro modo ventilatorio. En principio no tiene ninguna diferencia en desenlaces clínicos relevantes. Probablemente tampoco tiene ninguna ventaja, simplemente hay que saberlo manejar y entender que es un modo asistido y bien utilizado funciona bien, mal utilizado funciona mal. Probablemente la única diferencia que pudiera haber si está mal programado serían algunas cosas de asincronías, pero realmente, como ustedes pudieron ver, pues no es un efecto grande y ya la dificultad está más en que es difícil de estudiar sin controlar muchas otras variables y las individualidades de los pacientes. Entonces, creo que ese es un capítulo del que hay mucha discusión, que en principio es una discusión que no tiene mucha profundidad y probablemente nunca va a tener respuesta. El otro que están peleando mucho últimamente es la diferencia entre usar o las ventajas y desventajas que tienen los modos duales de volumen con respecto a los modos clásicos de volumen. Stephanie. Hola, buenas tardes a todos. Stephanie Flores, residente de la Universidad de La Sabana. Entonces, pues empezamos diciendo que estos modos duales tienen como objetivo hacer modificaciones pues en relación a un pulmón que es dinámico y tomando pues parámetros que digamos se obtienen de la retroalimentación en conjunto pues con lo que el paciente vaya ofreciendo y se conocen como aquellos de bucle o base cerrada. Tanto las variables de control como de ciclo de límite se irán autoajustando y ya no estarán limitadas al determinante de un solo parámetro, sino que en el momento en que el primer componente alcance el umbral establecido, pues permitirá que se genere un desplazamiento a otro parámetro de conjunto alternativo. Esto hace entonces que estos modos tengan pues como caracterización del control dual y la idea es que los ajustes los podemos hacer en una respiración que ya está iniciada o en respiraciones subsecuentes y esto da pues como por decirlo así la base de la clasificación adicional que tienen estos modos. Dentro de los que son de control dual dentro de la respiración tenemos entonces que la variable de control va a cambiar su naturaleza, ya sea de presión a volumen o viceversa, en una sola respiración si no se están cumpliendo los requisitos de ventilación pues deseados o establecidos. Y en esta categoría, como nos ilustró muy bien Jairo, tenemos entonces la presión de soporte con volumen asegurado, en donde pues lo que va a pasar es que el ventilador cambiará el modo control de presión o control volumen, precisamente si no estamos alcanzando unos volúmenes corrientes mínimos pues en relación a lo establecido. Los parámetros mecánicos pues se ajustarán por el operador, digamos que muy similar a lo que hacemos en el modo de control de presión convencional, estableciendo límite de presión, índice de flujo máximo, la frecuencia respiratoria y el PEP, y adicionalmente pues se define un volumen corriente mínimo que va a ser el deseado. Entonces digamos que dentro de las ventajas que proporciona este modo es que en los pacientes con distensibilidad pulmonar pues comprometida, este modo va a proporcionar digamos que unos parámetros de seguridad en relación a los cambios de CO2 al permitir mantener una ventilación digamos mínima por minuto.
Lo que sí se establece es que es un poco complicado establecer como la configuración óptima a nivel de este modo, teniendo en cuenta que si se establece un límite de presión muy alto, pues no solamente estaremos a riesgo de causar fenómenos de barotrauma, sino que también hablaremos de la posibilidad de generar unos volúmenes mayores que superen el volumen corriente minuto que establecimos, anulando así pues la garantía de volumen que maneja este modo. De igual manera, los flujos que se establezcan no pueden ser muy bajos, dado que en situaciones en las que no se alcance el volumen mínimo, se va a producir un cambio pues que va a ser un poco retrasado en relación al control de presión, al control de volumen, y esto provocaría una prolongación pues digamos inadvertida o no deseada del tiempo inspiratorio. Y digamos que la evidencia que tiene a favor este modo está en relación a la disminución del trabajo respiratorio y al requerimiento de PEPs intrínsecas más bajos. Tenemos digamos, en el otro brazo de la clasificación los controles duales en respiraciones posteriores, en donde básicamente el ventilador recibe información de los parámetros de salida en las respiraciones iniciales y va realizando pues ajustes automáticos posteriores, estableciendo pues unos objetivos en esas respiraciones posteriores. El modo, digamos, el modo, digamos, más llamativo en esta subcategoría es la ventilación con ciclo de flujo limitado por presión, que también se conoce como el soporte de volumen, que básicamente, pues, se trata de una modificación del modo de presión de soporte, en donde el ventilador va ajustando automáticamente la presión necesaria para alcanzar, pues, el volumen corriente pues, mínimo que se ha establecido. Entonces, durante la respiración inicial, el ventilador mide ese volumen corriente administrado y, de ser necesario, pues va ajustando o aumentando el soporte en las respiraciones posteriores. Las ventajas que combina este modo básicamente son las ventajas del presión soporte, asegurando un volumen corriente adecuado a pesar de los cambios pues, que se generan a nivel de la distensibilidad pulmonar. Se menciona que es un modo muy útil para, digamos, los procesos de weaning, ya que una vez el paciente comienza pues, a hacer volúmenes corrientes que estén dentro de las metas, automáticamente empieza a hacerse descenso de la presión de soporte, lo que gradualmente pues obviamente implicará pues mayor actividad de los músculos respiratorios para digamos que estos empiecen a asumir un rol más importante durante el trabajo pues respiratorio. Al igual que el modo pues de presión de soporte, el paciente va a controlar la relación IE y el tiempo inspiratorio total, y esto digamos que da como beneficio una mejoría ostensible a nivel de la sincronía ventilador-paciente. Y se menciona que pues obviamente la precaución básica que se debe tener a este nivel para empezar a usarlo, pues va digamos a estar en relación con un adecuado plano de sedación en estos pacientes que permita pues una actividad respiratoria espontánea, porque pues de lo contrario el ventilador va a cambiar automáticamente al modo de respaldo. Y también se deben tener precauciones en relación a los volúmenes corrientes establecidos, dado que si se ajustan a unas metas muy altas, pues el ventilador va a elevar la presión de soporte tanto lo que necesite para alcanzar ese volumen y estaríamos pues en riesgo de generar barotrauma, así como generar pues compromisos hemodinámicos o pues fenómenos de PEP intrínsecas. Y si por el contrario dejamos unos volúmenes establecidos muy bajos, podemos pues generar un establecimiento de una presión de soporte inadecuada con aumento pues de la frecuencia respiratoria, y eso terminaría pues favoreciendo pues, el incremento del trabajo respiratorio en estos pacientes. Y ya, nada más. Stephanie, muchas gracias. ¿Alguien leyó algo más o tiene algún comentario adicional de estos modos? Bueno, muy bien. Entonces, en aras del tiempo y para cerrar este ciclo, pues en principio los modos duales de volumen pues son muy útiles en algunos escenarios producen más problemas, depende un poco de qué tipo de modo estemos hablando específicamente de los grupos duales, inclusive las casas comerciales no funcionan exactamente igual, los protocolos a veces son un poquito diferentes, pero en principio hay que tener cuidado sobre todo en las pacientes que están espontáneos, porque recuerden que como el ventilador intenta regular el volumen, entonces si el paciente hace más esfuerzo, pues el ventilador lo castiga con menos presión
y en algunos escenarios puede aumentar la dificultad respiratoria, y ustedes saben que hoy en día creemos que eso puede llevar como consecuencia un daño asociado a la ventilación espontánea del paciente. En los modos controlados suele ser menos diferente de los modos controlados de volumen. Habría la discusión del tipo de entrada de flujo, que en algunos escenarios pudiera ser más beneficiaria una que otra. Y eso es como en general lo que podemos decir de los modos duales de volumen. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por la atención el día de hoy. Estuvo muy nutrida, y muchas gracias a los que estuvieron, la doctora María Claudia y el doctor Jaime, que estuvieron participando activamente. Quisiéramos entonces que nos viéramos en 8 días para la siguiente charla. Continuaremos en el modo de fisiología. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Chao. Gracias.